Muy buenas tardes, soy el pastor Alejandro Varela y les saludo desde La Paz, Baja California Sur. Y bueno, debemos darle gracias a Dios porque hoy usted y yo seguimos vivos por su gracia maravillosa. Y cómo cambian las cosas, ¿no? Yo creo que en este tiempo de pandemia una de las cosas que deberíamos entender y aprender todos los seres humanos es que no tenemos nada bajo nuestro control. Todo está en el control de Dios. Si cualquiera de nosotros hubiera pensado cómo estaría celebrando la Semana Santa del 2020, todavía el fin de año, seguramente estaremos pensando en las vacaciones o en las celebraciones espirituales y religiosas que se celebran. Pero mire lo que son las cosas. En todo el mundo, en los días que van a comenzar esta semana, donde todos estarían de alguna manera celebrando en sus iglesias o realizando esas representaciones, finalmente estamos todos encerrados en casa. Nada de vacaciones, nada de celebraciones donde todos estemos reunidos y sin embargo, seguimos celebrando algo que fue una gran realidad, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su poderosa resurrección. Y bueno, pensando en la situación que estamos viviendo, en lo que aún estamos apenas comenzando aquí en México con este coronavirus, yo quisiera invitarle a reflexionar en una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho y muchos se seguirán haciendo acerca de la participación de Dios en esta situación. ¿Tendrá Dios misericordia de este mundo en crisis? Este libro de Jonás, en el que leímos hace un momento el último capítulo, se encuentra ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Yo quiero invitarle y animarle para que lea usted todo el libro. No ocupa más de 2-3 páginas de nuestra Biblia, son 4 capítulos, y es una historia muy especial, y me llama mucho la atención porque es el único libro en la Biblia que pareciera que termina como en continuación. Termina con una pregunta. Y quiero leerle especialmente lo que dice en el último versículo, precisamente el versículo 11. Es Dios hablando con Jonás y le dice: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? En una de las Biblias que tengo, este pasaje está al final de la página, y da uno a la tentación de voltear la página para seguir leyendo la parte de la historia o la respuesta de Jonás, pero ahí termina el libro. ¿Por qué termina como en continuación? A mí me parece que este libro se encuentra para nuestro tiempo, para este tiempo en particular, para que podamos reflexionar. Y en esa pregunta, no desde la perspectiva humana, no como nosotros preguntándole a Dios, ¿tendrás piedad de este mundo en crisis?, sino Dios preguntándonos a nosotros, ¿no tendré yo piedad de este mundo en crisis, de este mundo que está sufriendo esta pandemia? Y a mí me parece que Dios quiere que entendamos la respuesta. Para ello quiero invitarle a considerar 3 puntos muy importantes acerca de este último capítulo del libro de Jonás, que tal vez puedan ayudarnos a respondernos la pregunta si Dios tendrá piedad del mundo en crisis en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. La primera pregunta, el primer punto con respecto a la pregunta es que para que podamos contestar la pregunta de si Dios tendrá misericordia de este mundo en crisis, es que debemos conocer al único Dios verdadero para entender su respuesta. La semana pasada compartía cómo cuando nos convertimos en intercesores del mundo, cuando nos ponemos en la brecha, es importante conocer a Dios para que podamos entender muchas de las cosas que hace y si no entender, confiar en que tiene todavía el control. Y aquí quiero enfatizar nuevamente el mismo asunto. Para contestar la pregunta de si Dios tendrá piedad, necesitamos conocer al único Dios verdadero. Mire, ahí en el capítulo 3 de Jonás, en los versículos del 5 al 10, Jonás dice esto: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Una pregunta que el rey hace cuando está convocando este ayuno muestra que él no está totalmente convencido de quién es Dios y de lo que es capaz de hacer, ni de la piedad y misericordia que tiene. Él pregunta, ¿quién sabe si Dios se volverá y no hará lo que ha determinado hacer con el pueblo de Nínive, al cual había anunciado que sería destruido a causa de su pecado? Y entonces vemos a Jonás en el capítulo 4, y quiero leerle ahí en los primeros versos, porque dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y entonces oró a Dios y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjese que cómo Jonás estaba enfatizando que la razón por la que no quería ir a predicar a Nínive era porque conocía a Dios. Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia, que era un Dios grande y todopoderoso. Él lo conocía y sabía que si ese pueblo se arrepentía, Él lo perdonaría. Yo no sé si usted conoce a Dios de tal manera que esa pregunta de si tendrá Dios piedad de este mundo en crisis se respondería inmediatamente solo por conocer a Dios. Sabríamos que Él quiere tener misericordia de este mundo. La Biblia nos muestra en muchos pasajes de la Biblia la gran misericordia que hay en nuestro Dios. Por ejemplo, en más de una ocasión la Biblia nos dice que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En muchos de los salmos se nos afirma que la misericordia de Dios es grande y permanece para siempre. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22 y 23, dicen unas palabras muy hermosas y me gustaría leérselas. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. El salmista en el Salmo 36, versículo 7, elogia la misericordia de Dios y dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El Dios, el único y verdadero, es un Dios de toda misericordia. Sí dice la Biblia que es un Dios justo, pero es un Dios de misericordia. En Romanos 5:8 se nos dice de este Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia. En Juan 3:16, la mayoría de los que ya somos cristianos o que ejercen alguna de las religiones judeocristianas sabe que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. De tal manera, es de grande el amor de Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar lo más amado, a su único Hijo, por amor a usted y a mí. Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia. ¿Ha experimentado usted alguna vez la misericordia de Dios? Permítame leerle un pasaje muy interesante en el profeta Isaías, en el capítulo 54, versículos del 7 al 10. Dice ahí, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿No tendrá Dios misericordia? ¿No tendrá Dios compasión de este mundo en crisis? Definitivamente sí. Pero para afirmarlo y para creerlo necesitamos conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted puede estar pensando que este Dios está enojado y que está castigando al mundo y que va a destruir a los malos, o que va a destruir y va a agarrar parejo con todos los seres humanos. Pero cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que Él es un Dios de misericordia y que pudiendo derramar su ira
y enviar castigo sobre la humanidad que lo ha rechazado, Él abre un espacio de misericordia, tiene piedad de nosotros, y lo único que hace cuando permite cosas como estas es manifestar su misericordia dándonos una oportunidad de volver a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, de hacer cambios en nuestras vidas. Curiosamente, Jonás sí conocía a Dios. Él sabía que era capaz de perdonar a esa nación que había sido terrible con el pueblo de Dios. Recuerde la pregunta que estamos reflexionando. La pregunta que Dios hizo: ¿no tendré yo piedad? Si conociéramos bien al Señor, sabríamos que la tendrá y que la tiene en este momento. Tal vez nosotros no tendríamos piedad con la gente que pensamos que merece el castigo de Dios, pero nuestro Dios es un Dios de toda misericordia. ¿Conoce usted la misericordia de Dios? ¿Ya la ha experimentado en su propia vida? Si no lo ha hecho, necesita conocer a Dios. Y Dios tiene misericordia aún de la gente que desde nuestra perspectiva merece ser castigada. Porque estamos hablando de un pueblo, Nínive, que había pecado tanto que dice el Señor que el clamor de ese pecado había subido hasta el cielo. Pero Dios es un Dios de misericordia. Una segunda cosa acerca de esta reflexión es que para contestar la pregunta de si Dios tendrá piedad de un mundo en crisis, es que debemos considerar nuestra actitud, la actitud de los seres humanos. Seguimos ahí en Jonás capítulo 4 y a partir del versículo 4 dice esto: y Jehová le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios también preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Fíjese la actitud de Jonás, y tristemente es la actitud de muchos aún en situaciones como la que estamos viviendo. Jonás tenía el problema del egocentrismo. Era un hombre egoísta. Pudiéramos decir que era un cristiano que estaba pensando solo en sí mismo y en lo que él pensaba que era lo correcto. Nosotros también como seres humanos muchas veces nos enfrascamos tanto en nosotros, en lo que me gusta a mí, en lo que yo opino, en lo que yo pienso, en mi vida, en mis problemas, en lo que yo creo que Dios debería de hacer, y entonces no nos interesan los demás. Nuestra actitud es egoísta. Este hombre, después de que predicó, si usted lee el capítulo 3, y vio que este pueblo estaba ahí buscando a Dios, arrepintiéndose y clamando juntos, ayunando a Dios, este hombre subió al monte y se sentó a esperar. ¿Qué cree que era lo que estaba esperando Jonás? Seguramente estaba esperando que Dios mandara fuego del cielo, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, y destruyera toda esa ciudad. 120,000 personas aniquiladas, porque se lo merecían. Y eso es tal vez lo que él estaba esperando. No estaba esperando la voluntad de Dios, estaba esperando que Dios hiciera lo que él quería. Y es lo que muchas veces estamos haciendo nosotros. Buscamos a Dios solamente cuando nos interesa que nos beneficie a nosotros. No nos interesa lo que pase con los demás. Mucha gente en este tiempo en el que deberíamos estar aislados socialmente, preocupados no solamente por nosotros, sino porque esto no se propague, está caminando por la calle, haciendo todas sus actividades pensando solo en sí mismo, en que no se va a quedar encerrado, en que no va a impedir nadie que disfrute de su libertad para salir a la calle y hacer lo que guste. Y esa es una manera egoísta de pensar. ¿Cuál es la actitud que tomamos nosotros? Cuando pensamos en lo que Dios hace o debería hacer en medio de una situación como esta, necesitamos ponernos a pensar en qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es la actitud que estamos tomando? Muchas veces nos olvidamos que el Señor nos anima a los seres humanos a amar a los demás, a servir a los demás, y olvidamos que es la razón por la que estamos aquí. Dios nos creó sociables para que nos ayudemos los unos a los otros.
Si usted escuchó el mensaje de la semana pasada, deberíamos preguntarnos, ¿nos pusimos en la brecha a favor de algunos? ¿Estamos orando ya por nuestros vecinos? ¿Estamos orando por aquellos países donde todo se ha descontrolado? ¿Estamos orando por los gobernantes para que Dios les dé sabiduría? ¿O seguimos solamente pidiendo que tenga misericordia de nosotros y de nuestra familia? Para saber si Dios tendrá piedad del mundo, necesitamos preguntarnos y considerar la actitud que tenemos. En Marcos 5:19, el Señor nos dice que sanando a un hombre endemoniado, en lugar de invitarlo a ir con él, a convertirse en otro discípulo, le dijo estas palabras. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Seguramente hay cristianos en este momento, religiosos, católicos en este momento, que están preocupados porque ya no se están reuniendo en sus templos. Y no están pensando que pueden hacer una celebración hermosa en sus hogares. Este hombre quería ser un seguidor de Jesús, pero el Señor le dijo, vete a tu casa, ve a los tuyos y testifícales a ellos. Mira, esta Semana Santa van a estar solos los templos, van a estar solas las calles. No podremos estar de vacaciones como mucha gente se iba cada año en Semana Santa. No podemos en nuestros hogares celebrar lo que el Señor hizo en la Semana Santa, cómo vino al mundo, cómo vivió, cómo enfrentó toda esa situación que le llevó a la muerte por nosotros y cómo se levantó de los muertos. Tal vez algunos digan, como no hay cultos o no hay misas, no vamos a hacer nada. Pero esa actitud sigue siendo egoísta. Nos olvidamos del Dios Todopoderoso, del Dios de misericordia, que algo está haciendo en este mundo, algo está diciéndole al mundo y que nosotros deberíamos percibir, escuchar y hacer nuestra parte. Dejar de ser egoístas. ¿Qué actitud tomamos ante las personas que no tienen esperanza? Si usted ya es un cristiano, si usted tiene seguridad en Dios, ¿qué estamos haciendo por aquellos que no la tienen? Por aquellos que están lejos de Dios. Incluso por aquellos que desprecian a Dios. La actitud de Jonás es muy parecida a la de muchos de nosotros. Mire, somos especiales para Dios. Dios nos ama a cada uno de los seres humanos. Dios ama a sus hijos, pero al Señor le importan mucho aquellos que no lo conocen. Al Señor le importan mucho aquellos que lo están despreciando. Sí, al Señor le importan todos esos que nunca antes celebraban la Semana Santa, realmente celebrando la obra maravillosa que Él había hecho. Sí, a Él le importan tanto. Y a nosotros, a veces no nos importan. Solo pensamos en los cristianos, o solo pensamos en los demás católicos, o solo pensamos en los que tienen una fe como la nuestra, pero nuestro Dios no. Así que nuestra actitud también dice mucho. Y por eso, para contestar la pregunta de si Dios tendrá piedad de un mundo en crisis, necesitamos considerar nuestra actitud, porque muchas veces la piedad de Dios, el amor de Dios, se va a manifestar a través de aquellos que seguimos a Dios. ¿Qué tal usted? ¿Cuál es la actitud que está tomando en este tiempo de crisis? ¿Está siendo un instrumento en las manos de Dios para poder bendecir al mundo, al menos orando por ellos, orando por sus vecinos, orando por sus conocidos? Y finalmente el tercer punto a considerar es que para contestar la pregunta de si tendrá Dios piedad de este mundo en crisis, debemos observar lo que está pasando a nuestro alrededor. Mire, voy al final del capítulo 4, a partir del versículo 10, después de que Dios le preguntó a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y que él dijo, mucho me enojo hasta la muerte. Dice que dijo Dios, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Finalmente creo que Dios habla con su siervo, con este profeta, su siervo egoísta y berrinchudo, porque estaba haciendo un berrinche. Dios había permitido que en una noche se hiciera una hermosa calabacera para que Jonás, que estaba ahí esperando a ver qué pasaba con la ciudad de Nínive, tuviera una sombra y que tuviera aire fresco. Así que lo acogió, lo ayudó en ese momento. Pero así como creció, al otro día esta calabacera desapareció. Dios se la quitó. Y entonces dice aquí que hasta quería la muerte.
¿Qué le importaban todavía los perdidos de Nínive? Él estaba pensando en su comodidad. Deseaba morir porque ahora el sol estaba pegando directo. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos preocupados porque no tenemos un ingreso? ¿Porque nuestro negocio va a fracasar? ¿Porque tal vez perdamos el trabajo? ¿Estamos preocupados por eso o por la gente que está perdiendo seres amados? Y por aquellos que están muriendo sin Cristo y sin esperanza. ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos entender a los seres humanos? Dios mueve a Jonás a observar al mundo perdido y le hace entender lo que para él significa. Jonás no había trabajado en esa calabacera. Jonás no había hecho nada, ni siquiera la había regado, todo había sido obra de Dios. Creció sola, se armó sola, cubrió el sol a Jonás sola, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando Dios se la quitó, se enojó mucho. Y por eso es que el Señor lo hace pensar. Y le dice, tú no trabajaste nada en esta calabacera. Tú no hiciste nada para que creciera, para que se desarrollara. Y te enojas. ¿Cómo no ponernos a pensar lo que Dios está sintiendo por la gente que está sufriendo? Lo que Dios experimenta por aquellos que lo siguen rechazando y que lo habían rechazado todavía hasta antes de este momento. Dios los está amando. Necesitamos notar lo que Dios siente por la humanidad. Algunos piensan que Dios está enojado, que Dios está enviando castigo. Hay cristianos que están diciendo, o supuestos cristianos que están diciendo, que este es el castigo que merecíamos los seres humanos. Pero hay que conocer a Dios. Hay que ver nuestra actitud. Hay que mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que todas esas personas son el objeto del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, cada una de las personas que Él creó, porque Él creó a cada persona. Él la formó en el vientre, Él le dio la vida, Él conoce a cada ser humano. ¿Cómo podemos dudar que Dios tendrá piedad de ese ser humano, de esos seres humanos que nos rodean? Y además la condición espiritual, la condición de esa gente de Nínive, dice esos 120,000, más de 120,000 no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Desgraciadamente hoy en día hay mucha gente que no sabe discernir la existencia de un Dios, el amor de este Dios todopoderoso. Hay gente que no sabe discernir ni siquiera entre lo que es bueno y lo que es malo. Hoy estamos tan confundidos. Y sí somos responsables de eso. Sin embargo, Dios nos sigue amando, a pesar de ello. Pensemos entonces en la pregunta de Dios. Si a nosotros nos duele perder algo que nos beneficia, como Jonás experimentó dolor por perder esa calabacera, aunque no haya trabajado en ella, ¿cómo se sentirá Dios de perder a los seres humanos por los que dio a su Hijo Jesucristo? ¿No creemos que Dios tendrá piedad de este mundo en crisis? ¿No creemos que Dios está amando a cada ser humano en este tiempo de pandemia? ¿No creemos que Dios puede perdonar, sanar y dar libertad de esta situación? Puede hacerlo y quiere hacerlo, pero Él espera que usted y yo miremos hacia arriba. Él espera que vengamos a Él en arrepentimiento. Lo que Dios hizo con Nínive fue perdonarles, pero lo que Nínive hizo por Dios fue volver a Él. El rey proclamó ayuno, convocó a todo el pueblo, incluyendo los animales, dijo él. Ayunemos, arrepintámonos. Tal vez, dijo él, Dios se volverá del mal que piensa hacernos. Y nosotros sabemos que Dios sí, no tal vez, sí se volverá de este daño que está permitiendo, si tan solo nosotros detenemos nuestro caminar, cambiamos de dirección y nos dirigimos hacia Él. Porque la Biblia nos dice en Isaías 55, 6 y 7, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No creo que Dios esté haciendo esto para castigarnos. Estoy seguro que lo está haciendo para que volvamos a Él, que lo está permitiendo más bien.
para que volvamos a Él. ¿Volveremos a Él o seguiremos nuestro caminar? Si nos mantenemos vivos porque Dios nos ama y creo que nos permitirá vivir a muchos de nosotros, cuando todo esto termine, ¿qué va a ser de nuestras vidas? ¿Seguiremos igual? ¿Seguiremos siendo igual de egoístas, pensando solamente en nosotros, buscando nuestro bienestar? ¿O habremos cambiado de actitud? Y habremos cambiado de vida, porque lo que Él ofrece es un cambio de vida. Sepa esto, Dios tendrá piedad de este mundo en crisis. Dios tendrá piedad de usted. Dios tendrá piedad de mí. Pero nosotros nos volveremos a Dios. Reflexiónalo y tome una decisión. Dios está llamando a su vida. Él quiere iniciar una relación personal con usted. No quiere que se convierta en un religioso. Quiere que se convierta en una persona que tiene una relación personal con Dios. Y eso solo es a través de Jesús. Es lo que vamos a empezar a recordar en esta semana. Dios envió a Jesús para estrechar la relación que hemos perdido con Él. No pudimos como seres humanos tenerla, pero Cristo nos abrió el camino. Así que reflexione y pídale a Dios, permítame orar. Señor, yo quiero agradecerte ese amor tan grande y esa misericordia que no merecemos, esa gracia que derramas en nuestras vidas y en nuestro mundo. Tal vez muchos no entienden exactamente lo que estás haciendo y creo que ni siquiera tenemos que entenderlo. Solo necesitamos conocerte y saber que por el amor que nos tienes nos estás haciendo un llamado a entregar nuestras vidas, a relacionarnos contigo a través de Jesús. Gracias por eso. Y gracias porque justo en medio de esta pandemia nos permites recordar lo que hiciste a través de Jesús en la cruz y en su poderosa resurrección. Señor, permite que muchos en este mundo, muchos en este planeta, vuelvan a ti en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo de pandemia. Yo te ruego esto, Señor, apelando a tu amor y a tu misericordia en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.